Hola, buenas tardes mis solecitos, ¿cómo están? Cuéntenme cómo les ha ido. Vengo en esta tarde a traerles una reflexión de la palabra y la titulé No volver. Vamos a leer, pero antes de iniciar vamos a orar para que Dios sea hablando a través de esta palabra, hablando, edificándonos y ayudándonos a cambiar de toda clase de mal pensamiento, ayudándonos a que a través de la palabra nosotros reflexionemos y nos volvamos mejores personas. Entonces empecemos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, en esta tarde que vengo a traer esta reflexión, Padre amado, utilízame, Señor, que no sea yo hablando, sino tú a través de mí, Señor, para que todo el que la escuche y se tome el tiempo de escucharla, Señor, bendito Padre, sea edificado, sea redarguido, sea, Señor, cambiando esa forma de mala de vivir que tenga. Señor, los que estén tristes reciban consuelos. Señor, los que tengan problemas, que tú a través de esta palabra, Señor, los edifiques, les des descanso, los ayude, los bendiga, Señor, en el nombre de Cristo, porque toda palabra, dice la palabra que por el oír viene la fe, el creer. Si uno no escucha, pues cómo va, Señor, a cambiar, a creer, a tener fe en ti, en tus cosas, Señor, en tus promesas, en tus bendiciones, Señor. En el nombre de Cristo, Señor, en esta tarde me coloco en tus manos, Señor. Y, Señor, coloco a todos los que están a través de estas redes escuchándome, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces ahora sí podemos iniciar. Ya colocamos todos en las manos de nuestro Señor y vamos a leer Segunda de Pedro 2:22. Esta es una reflexión corta. Entonces, dice, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mira, la capacidad del hombre de volver a revolcarse. Dios, cuando transforma a una persona y cuando nosotros recibimos al Señor, Él no quiere que nosotros le fallemos. Somos nosotros que no ponemos de nuestra parte para serle fiel a Él, para no defraudarlo. No, pues yo digo en este tiempo el Señor debe estar, espero, aburrido de la humanidad, porque es que todo lo que se está viendo es terrible. A la gente parece que comiera alacranes, ogro, no se le puede hablar a usted así. Tengan la culpa de las cosas, la gente no se le puede decir nada. Lo digo porque uno a veces cuando ve accidentes, el que tiene la culpa del accidente, en vez de aceptar su error, no lo acepta. Se pone antes bravo y pelea y eso es, pero no solamente en eso, en todas las áreas creo que pasa lo mismo. Que uno, Dios mío, yo no sé, yo digo, pero a esta gente, ¿qué le pasa? O sea, uno no tienen el autocontrol, no tienen un autocontrol de ustedes, de sí mismo, de yo decir, no, yo no voy a reaccionar así de esta manera, no, o sea, ellos, por eso a veces el Señor tiene que tratar con nosotros y a veces nos castiga tan fuertemente, y por eso mismo es que esta humanidad y este mundo está así, no solamente en X o Y país, es en todo el mundo que esto está terrible. Entonces, ¿por qué? Porque es la capacidad de nosotros
después de pronto de usted haber recibido a Cristo y de haber, Señor, la persona haberse convertido, pero ¿cómo vuelven? Entonces yo tengo una frase que no la digo públicamente, siempre me la digo a mí misma, pero la voy a decir hoy, se las voy a decir hoy a ustedes. Y yo siempre me digo, o le digo al Señor, porque yo sé que Él me está escuchando, Señor, pero ¿cómo no amarte? O sea, ¿cómo yo no te amo? ¿Cómo yo no te amaría? ¿Cómo yo dejaría de amarte? ¿Cómo yo te dejaría? Es que no sé, no puedo, no sé cómo hacerlo, porque yo fui y ya no soy la que era antes, porque antes era una mujer que decía muchas palabras o veces, que era, porque todos tenemos nuestro temperamento y yo tengo el mío, entonces siempre he sido un poquito como, ¿sí? Cuando uno tiene rabia, entonces era terrible, pero yo digo, era y ya no soy, y ya he cambiado, muchísimo. Entonces, ¿cómo alguien después de ese cambio que Dios hace en esa persona vuelve? Y a veces ni vuelven, de pronto ni siquiera estaban en ese pecado, sino que se fueron hacia ese pecado, porque por ejemplo hay cristianos que dicen ser cristianos y de un momento a otro nunca fueron bebedores, nunca lo fueron, sino que tenían otra clase de pecados, pecaban de otra forma, porque hay cantidad de formas de pecar. Y se vuelven atrás y vuelven terminan como alcohólicos, como bebedores, como que, entonces, ¿cómo le fallan a Dios? O sea, no necesariamente usted tenía que haber salido del alcohol para volver a ser alcohólico, sino que usted en un momento u otro se volvió alcohólico. ¿Por qué sucede eso? Porque nosotros no tenemos clara la verdadera prioridad. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que tenemos nosotros que tener cuidado, estar velando, no confiarnos es en las cosas espirituales? Porque bueno, voy a poner un ejemplo. Si alguien tiene un arma y está entrenada para pelear, ¿esa persona es peligrosa o no es peligrosa? Claro que es peligrosa, porque en algún momento la utiliza y dice que fue por defensa propia. Pero si una persona no es entrenada, no tiene arma, pues es menos peligrosa. De pronto cuando tenga y pelee con alguien, pues no va a ser igual la misma pelea que con la persona anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo un cristiano se vuelve peligroso? Porque el cristiano tiene el conocimiento de la palabra, pero de pronto ese cristiano, se vuelve a la tibieza, se vuelve tibio, pero no ha dejado todavía ir a la iglesia, ¿no? Entonces comienza eso, el pecado va sutilmente se va metiendo. Dijo usted de pronto una palabra hoy, bueno, no lo tomó como tan, mañana dijo dos, y cuando se va a dar cuenta dice, pero una cantidad. Así lo mismo pasa con todo. Nadie peca así de la noche a la mañana. Eso va despacio, suave, sutil, y el enemigo nos conoce más que nosotros mismos. Qué cosa tan terrible. Y es el mejor psicólogo, creo yo, porque analiza y sabe por dónde le va a dar a usted. Él sí sabe. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar preparados, porque siempre estamos todos los días en guerra, en batalla espiritual, ¿no? Espiritual. Entonces, esa persona
se fue a la tibieza y va a llegar a la frialdad, pero entonces está tibio. ¿Qué comienza a hacer? A criticar en la iglesia, ya no le gusta tanto el culto, ya la palabra le pareció esto, aquello, entonces comienza a decir, no, pero es que mire que, ay, porque el pastor dijo esto y esto, no, a mí como que no me parece, ¿qué tal? Entonces de pronto el hermano, y comienza, y eso, ¿qué se vuelve esa persona? Una farisea, porque está hablando de su propia fe. Todos los cristianos y los que estamos en Cristo somos hermanos en Cristo. Somos hermanos en Cristo y somos un solo cuerpo. Diferentes miembros, pero un solo cuerpo. La cabeza es Cristo. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona comienza a criticar? De pronto una persona que está apenas empezando va a decir, pero vea, este señor o esta señora es cristiana y miren los comentarios, se va a sentir mal, se va a desubicar, se va hasta de pronto a no volver. Entonces, ¿qué se vuelve? Una persona peligrosa para la misma iglesia. Entonces tenemos que tener cuidado, tenemos que estar en comunión con Dios siempre. Siempre tenemos que estar en comunión con Dios. Dios es amor. Él conoce nuestra debilidad también como la conoce el enemigo. Pero si usted le pide ayuda a Dios, Dios lo va a ayudar y lo va a fortalecer. ¿Sí ve? Entonces tenemos que acudir a la misericordia de Dios. Si usted ve que algo le está fallando, que usted está fallando en algo, que está comenzando a tener alguna tentación, porque esas hay en cantidad, sobre todo las personas que se relacionan mucho con otras personas, que trabajan en su trabajo, en el día a día, las que mantienen, por ejemplo, en la casa solita, de pronto no tanto, y sin embargo siempre, pero no como la que tiene que estarse relacionando, porque de pronto va a tener un roce de pronto con una persona que de pronto en su trabajo es marginada. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe actuar usted? No, para pelear se necesitan dos. Y usted lo que tiene que hacer es no ponerle cuidado a esa persona. Cuando él no sea amable, usted sea amable. Y él va a cambiar su actitud. Si usted le pide ayuda a Dios, Dios lo va a ayudar. Hasta que cambie y hasta que de pronto se vuelvan hasta mejores amigos. Uno no sabe, el mundo da muchas vueltas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cuando una persona recibe a Cristo, ¿qué pasa? Esa persona queda limpia de todo pecado. Dios la limpia. Por eso dice que Él, después de que recibimos a Cristo nosotros, ¿qué venimos a hacer? Él nos constituye hijos de Dios. Y ahí sí nos podemos llamar hijos de Dios. Mientras tanto somos creación del Señor, creación de Dios, del Dios Todopoderoso. Pero cuando usted recibe a Cristo, a su Hijo unigénito, entonces Él lo constituye hijo. Y ya venimos a ser hijos. Y como todo padre reprende a su hijo, así Dios reprende a los suyos. Entonces, ¿qué tenemos que estar pendientes? Que ya estamos limpios. Ya Dios nos limpió, nos lavó, dice que quedamos más blancos que la nieve. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se descuidó. Volvemos a lo mismo, se descuida, el descuido. Porque dicen, no, yo ya me bauticé, yo soy cristiano, ya yo soy salvo. Listo. Y lo digo porque a mí me pasó. Yo, cuando, hace un tiempo atrás, entonces uno dice, no, ya yo soy hija de Dios y ya, yo estoy blindada. No, no está blindada. El enemigo va a atacar por cualquier lado. Entonces usted cree que a usted no le va a suceder las cosas. Y usted se confía. Usted está al 100 confiada. Y resulta que cuando sientes, tenga,
Dios mío, cómo duelen los totazos que uno por descuidado, porque cree que no, o sea, a mí no me va a pasar. No, sí le pasa. Puede que no sea por usted que entre ese pecado, que entre ese sufrimiento, pero le va a pasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar agarrados a Dios siempre. ¿Qué pasa cuando esa persona está limpia? Y si se descuidó, echa para atrás. Tengo familiares que les ha pasado lo mismo y es decepcionante de verdad ver una persona que está creciendo espiritualmente y de pronto da un paso para adelante, va hacia adelante y después da 2 o 3 para atrás. En realidad uno le da mucha tristeza, pero en sí el único perjudicado es la persona como tal. De pronto lo que pasa es que como en el momento y en el instante no ven el castigo de Dios como antes, entonces pues dicen, no, eso yo con Dios o sin Dios no pasa nada. El tiempo dice las cosas, yo siempre digo que el tiempo dice las cosas y de Dios nada se burla, eso es lo peor, que uno cree que de Dios se burla y resulta de que no, Él es el que se ríe de la gente así terca. Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona echa ese paso para atrás? Todos los demonios que se habían salido, el demonio que se le había salido, vuelve con 7 más, encuentran esa casa limpia pero está descuidada, entonces ellos la habitan y ¿qué viene a hacer esa persona? Peor que antes. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque usted viene a volverse, si era mal, ahora sí lo va a hacer él. Entonces, como los perros vuelven a revolcarse en su vómito, Pedro estaba preocupado por esas personas. Pedro estaba preocupado, ¿sí? Lo mejor y lo que mejor tenemos que hacer es tratar de arreglar la relación con Dios, ser buenos hermanos con los demás miembros de la iglesia, o sea, no estar en discordia con ellos, no, todos tenemos diferentes formas de pensar, no podemos obligar a que otra persona piense igual que nosotros, porque por ejemplo a usted le gusta el azul, a mí me gusta el rosado, o a usted le gusta el rosado y a mí me gusta el azul, y son cosas que no se debe entrar en una pelea y en una controversia por eso, por algo tan sencillo, algo que no justifica que nosotros tengamos una discusión, de pronto un roce con un hermano por eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tratar de ser buenos hermanos, usted, cada quien en lo suyo. Yo siempre digo que yo sí, que cada quien haga. Claro, que hay otra cosa, que si usted de pronto ve y puede acercarse a la persona y esa persona usted la ve que está mal o que ya está comenzando con malas cosas o algo, usted sí se puede acercar a ella y decirle de buena manera, con amor, mira, hacerle ver las cosas. O si usted tiene buena confianza con ella o con él, o uno no sabe, ¿cierto? Para hacerlo que reaccione. Ya si él no reacciona, pues es complicado. Pero entonces que Dios nos ayude, orar por la persona y que sea Dios el que sea haciendo la obra en esa persona. Entonces, siempre tenemos que estarle pidiendo ayuda a Dios. Él, si usted le pide, le da. Entonces, por eso dice la palabra, pide y se os dará. Pero si uno no pide, pues ¿qué va a recibir? Dios sabe lo que necesitamos, pero Él quiere que nosotros le pidamos, ¿sí? Porque así demostramos que nosotros dependemos de Él. ¿Sí? Una cosa es que Él lo sepa y no porque Él lo sepa, instantáneamente le va a dar
ese deseo a usted, le va a dar esa bendición. No, porque hay que pedirle, y para pedirle a Dios hay que saber pedir. ¿Sí? Hay que estar en comunión con Él, hay que darle a Dios el primer lugar siempre. Dios no oye a las personas altivas de corazón. Dios no oye al pecador. Él tiene el oído lejos de ellos y su mirada. Entonces, Dios escucha a sus hijos. Dios quiere bendecirnos. Él no quiere que nosotros suframos. Somos nosotros con nuestras actitudes que nos hacemos sufrir nosotros mismos. Permitimos que el enemigo haga con nosotros muchas cosas. ¿Sí? Esta era la reflexión que hoy quería traerles. Ojalá haya sido de bendición. Analícenla, medítenla en su casa, lean la palabra, segunda de Pedro 2:22, y vamos a orar para despedirlos. Señor, gracias por esta palabra, por esta reflexión. Señor, ojalá, Dios mío, que todo el que la haya escuchado, el que la escuche, sea para esa persona de bendición, sea, Señor, esa persona reflexionando a través de la palabra. Señor, gracias por hablarnos a nuestras vidas, Señor, en el nombre de Cristo. Señor, Señor, mando un abrazo fraternal a todos los que me están escuchando a través de las redes sociales. Señor, obra, bendícelos, guárdalos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias. Chao. Bye bye.